Queridos amigos, ¿cómo están? José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día 30 de octubre 2024 vamos a dar inicio a nuestra sesión número 133 de lectura y estudio de la revisión 2021 del libro de Urantia. Nos quedamos en el documento 72. Hemos tenido unas breves vacaciones de 2 semanas y ahora vamos a terminar este documento para la próxima semana empezar el 7.3. El documento 72 trata del gobierno de un planeta vecino. ¿Mm? Eh, Nos quedamos en la sección 5. Vamos a terminar las 6 últimas secciones, ¿no? Este documento tiene 12 secciones, o sea, 7 últimas. Eh, la sección 6 empieza en la página 814, párrafo 3 del libro original. Bien, empezamos con una pequeña oración que me voy a ofrecer yo. Amado Padre, nuevamente te damos gracias por reunirnos en torno a tu revelación maravillosa. Que queremos incorporar a nuestra vida, comprenderla, identificarnos con ella, entenderla para poderla como esparcir transmitir a nuestros hermanos y esperar que este mundo vaya cambiando, vaya acercándose cada vez más a las edades de luz y vida. Te pedimos por todas las personas que están pasando problemas de salud, que están viviendo dificultades económicas, en fin, persecuciones, viviendo el horror de la guerra, para que eso termine pronto. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Cristo, eh, Padre y hermano, que está presente entre nosotros ahora. Muy bien. Amén. Ahora sí, vamos a compartir el libro en la parte en donde nos quedamos, la sección 6. Me avisan si se ve bien. Ya se ve, pero las letras están un poco pequeñas. A ver, vamos a tratar de arreglar eso. Vamos a arreglar eso ampliando acá. Y llenar después aquí. Mm, con esto creo que se agranda. ¿Qué tal ahí? Ahí están. ¿Se No puede sé si leer? ustedes. ¿Está bien? ¿Llena más o menos la pantalla? Sí, Ok, sí. muy bien. A ver, Renato, por favor, léenos el primer párrafo. Ok. El seguro de vejez. Esta nación está haciendo un esfuerzo decidido para sustituir el modelo caritativo destructor de la autoestima por un seguro gubernamental digno que garantice la seguridad en la vejez. Esta nación proporciona una educación a todos los niños y un trabajo a todos los hombres. Por eso puede desarrollar con éxito un plan de seguros para la protección de los ancianos y los débiles. Muy bien. Entonces, básicamente nos están diciendo que en esta gran nación se está sustituyendo la beneficencia pública, podríamos decir, por un programa que asegure una vejez digna y que apoye a los débiles, ¿no? Con un seguro gubernamental. Y esto es posible porque el gobierno se preocupa de educar a los niños y asegurar un trabajo a todos los ciudadanos. Ok, seguimos. Mayra, por favor, el siguiente párrafo. Todos los, ciu- eh, este- Sí, en sí, esa. todos los ciudadanos de esta nación tienen que jubilarse de la actividad remunerada a los 65 años, a menos que obtengan un permiso del comisario estatal de trabajo que les dé derecho a seguir trabajando hasta los 70. Este límite de edad no es aplicable a los servidores del gobierno ni a los filósofos. Los, los discapacitados físicos y los lisiados permanentes pueden ser inscritos en la lista de jubilados a cualquier edad mediante una orden judicial
refrendada por el comisario de pensiones del gobierno regional. Muy bien. Entonces, nos están diciendo que allí la norma es jubilarse a los 65 años, ¿no? A menos que el comisario estatal de trabajo le autorice seguir trabajando hasta los 70 años, ¿no? Dice que solo los servidores del gobierno y los filósofos están exonerados de esa norma de jubilación de los 65 años. Ellos podrían seguir trabajando indefinidamente hasta que se mueran o hasta que pierdan sus facultades intelectuales, ¿no? Bien, y por supuesto en los casos de discapacidad física permanente, la jubilación puede darse a cualquier edad, ¿no? Muy bien, seguimos. José Luis, por favor, nos lees el siguiente y nos lees estas cuatro, creo que son cuatro nomás, sí. Estas cuatro acápites, ¿ok? Los fondos para las pensiones. Los fondos para las pensiones de vejez provienen de cuatro fuentes. Uno, el gobierno federal retiene los ingresos de un día por mes para este propósito y en este país todo el mundo trabaja. Dos, los legados de muchos ciudadanos adinerados que dejan fondos para este propósito. Tres, los ingresos del trabajo forzado en las minas estatales. Una vez cubiertas las necesidades de estos trabajadores obligados y apartadas las contribuciones para su propia jubilación, todos los beneficios excedentes de su trabajo se entregan a este fondo de pensiones. Cuatro, las rentas de los recursos naturales. El gobierno federal es el depositario social de toda la riqueza natural del continente, cuyas rentas se utilizan para fines sociales como la prevención de enfermedades, la educación de superdotados y los gastos de los alumnos sobresalientes de las escuelas de administración pública. La mitad de las rentas de los recursos naturales va al fondo de pensiones de vejez. Ok. A ver, le voy a abrir a Anita Colmenares, que está conectándose, un poco atrasadita, ¿no? Y la vamos a incorporar a los lectores, a la lista de lectores. Ok. A ver, Ana María Colmenares. Bienvenida, Anita. ¿Qué Hola tal? a todos, ¿qué tal? Ok, vamos a comentar brevemente este párrafo con estos cuatro acápites, ¿no? Entonces, nos dicen que los fondos para estos seguros de vejez, ¿no? Vienen de cuatro fuentes. Primero, a todos los trabajadores les descuentan un día al mes. Este, y debe ser una buena cantidad de dinero porque todos trabajan ahí, ¿ok? Después nos dicen que son fondos, son donaciones de ciudadanos ricos que entran a ese fondo. Alguien se muere con mucho dinero, no tiene a quién heredar y entonces lo dona para el fondo de la vejez. La tercera fuente es el trabajo obligatorio en las minas estatales. Aquí yo tengo que hacer una pequeña aclaración de la interpretación que di la semana pasada sobre este trabajo. Yo pensé que era algo parecido al servicio militar obligatorio, que, digamos, a cierta edad todos los ciudadanos jóvenes tienen que participar en eso. No, parece ser un trabajo forzado, algo así como una condena, algo así como un castigo, ¿no? Porque es un trabajo que vamos a ver más adelante que inclusive estas personas que están ahí no tienen derecho al voto, una serie de cosas. Entonces, del trabajo obligatorio de las minas también sale dinero para este fondo, ¿no? Y después, aquí viene, creo, la parte más importante del dinero, que es la mitad, nos dice, la mitad de todos los fondos eh, generados por los recursos naturales. O sea, el gobierno federal es el dueño de todo lo que es recursos naturales, ¿no? Va a usar la mitad de todo lo que genere, las rentas que generen esos bienes, esos recursos naturales, para estos fondos. Y la otra mitad vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, no, acá lo menciona. La otra mitad dice que es para la prevención de enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente las campañas de vacunación, el saneamiento ambiental, ¿no? Todo lo que pueda contribuir a la salud de la población en general. También dice para educar a los jóvenes que tienen
capacidades superiores, ¿no? Los superdotados, nos dicen acá. También los gastos de los alumnos sobresalientes de las escuelas de administración pública. O sea, aparte de las escuelas regulares, que entran a los 18 perdón, entran a los 5 años y terminan a los 18 o a los 20, yo no estoy seguro. Hay las escuelas estas de administración pública, donde se forman las personas que van a ocupar puestos en la administración pública. No hay improvisados ahí. Eso me pareció muy interesante. Ok, seguimos entonces. Marlene, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Estamos acá, sí. Los dos últimos para terminar esta sección. Aunque las fundaciones actuariales, estatales y regionales proporcionan muchas formas de seguros de protección, las pensiones de vejez son administradas exclusivamente por el gobierno federal a través de los 10 departamentos regionales. Estos fondos gubernamentales se llevan administrando honradamente desde hace mucho tiempo. Después de la traición y el asesinato, los castigos más severos que imponen los tribunales recaen sobre la traición a la confianza pública. La deslealtad social y política es considerada hoy en día como el más atroz de los crímenes. Miren ustedes, qué interesante. Bien, entonces, en buena cuenta, el gobierno federal paga las pensiones de vejez a través de 10 departamentos, nos dicen, ¿no? Regionales. O sea, que hay 10 regiones para distribuir el dinero en las personas ya ancianas. Pero hay otros fondos provenientes de seguros de protección, nos dicen. Bien, y ese dinero se administra honradamente desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí se considera esa función pública como algo sagrado. Eh, y cuando un funcionario falta a su responsabilidad o a su lealtad, traiciona la confianza de los ciudadanos, es castigado severamente, así como los criminales. Vamos a ver más adelante en esto de los castigos, que las mayores sanciones recaen sobre funcionarios que traicionan la confianza de los ciudadanos, ¿no? Y nos dicen ahí que el peor crimen es la deslealtad política y social. Ojalá hubiera eso en nuestros países, ¿no? Bien, Anita, por favor, nos lees el siguiente párrafo. El primer párrafo del sistema tributario. 7. El sistema tributario. El gobierno federal solo es paternalista en la administración de las pensiones de vejez y en el fomento del talento y la originalidad creativa. Los gobiernos de los estados se ocupan algo más del ciudadano individual, mientras que los gobiernos locales son mucho más paternalistas o socialistas. La ciudad, o algo de sus subdivisiones, se ocupa de asuntos tales como la salud, el saneamiento, las normas de construcción, el embellecimiento, el suministro de agua, el alumbrado, la calefacción, el esparcimiento, la música y las comunicaciones. Miren ustedes, esta sección que trata del sistema tributario, recién en el sexto párrafo vamos a ver que tratan directamente del sistema tributario. O sea, comienzan hablándonos de los dineros públicos que se destinan a las pensiones de vejez y al fomento del talento y la originalidad creativa. Me imagino que en todos los campos, incluyendo el arte. Nos dicen también que el gobierno estatal se ocupa del ciudadano, de sus deberes y derechos, me imagino, mientras que los gobiernos locales, los municipios, las comunas, la ciudad, como se dice acá, ¿no?, se encarga, disculpen si escuchan algún gritito de mi nieto, se encarga de los bienes y servicios, tales como el agua y el desagüe, o sea, el alcantarillado, podríamos decir, ¿no? El alumbrado público, la calefacción, las comunicaciones, salud y saneamiento ambiental, ornato público, parques y jardines, esparcimiento y música. Cuando menciona esto de la música, me imagino que ellos promueven que hayan grupos musicales en las plazas, ¿no? Y entretengan, y haya un entretenimiento de fin de semana, no sé, me imagino que algo bonito
en donde se incluye música, también es parte de la función de la ciudad, o sea, del gobierno municipal, de la comuna, del ayuntamiento, como se dice en algunas regiones de España. Este, entonces, eso es lo que hace el gobierno local, el gobierno municipal. El gobierno estatal se ocupa más bien del ciudadano en general en cuanto a sus deberes y derechos, ¿no? Yo lo interpreto así. Muy bien, seguimos. Ani, Renato, por favor. Los dos siguientes. En todas las industrias. Creo que le toca a Marlene. Marlene ya leyó. Antes de Anita leyó Marlene. Sí. Ah, ok, Toca Renato, después Mayra, después José Luis, después Marlene. Y después, ok. En todas las industrias se da prioridad a la salud. Ciertos aspectos del bienestar físico se consideran prerrogativos industriales y comunitarias, pero los problemas de salud individual familiar son asuntos de interés exclusivamente personal. En medicina, como en todos los demás asuntos puramente personales, el plan del gobierno consiste en abstenerse cada vez más de intervenir. Las ciudades no tienen capacidad impositiva ni pueden endeudarse. Reciben una asignación per cápita de la tesorería del Estado y han de complementar estos ingresos con los beneficios de sus empresas socializadas y mediante la concesión de licencias a diversas actividades comerciales. ok, vamos a explicar estos dos párrafos. Miren, el primer párrafo nos habla del tema de la salud. Aquí esto se presta un poco a confusión, porque primero habíamos visto esto de que el saneamiento ambiental y que había un programa, había un dinero de los recursos naturales, ¿no? Acabamos de leer que la mitad de todo eso que producen los recursos naturales va para los fondos de vejez, pero la otra mitad se utiliza para una serie de actividades entre las cuales están la prevención de enfermedades, ¿no? Ok, pero esto podríamos decir que son programas generales dirigidos a toda la población. Acá nos están diciendo que los aspectos de bienestar, o sea, de salud individual, los problemas de salud individual son de entera responsabilidad del individuo. ¿Ok? Cuando se trata de que alguien se enfermó, parece que el Estado ahí no ayuda. ¿Ok? Cada uno ve cómo soluciona su problema de salud, ¿no? Entonces, yo decía, nos dicen acá que el gobierno municipal se ocupa de ella junto con el saneamiento ambiental, pero en general, ¿no? También nos dicen que ciertos aspectos del bienestar físico están incluidos en la seguridad industrial. O sea, si una persona trabaja en una fábrica en donde puede haber peligro para su salud, ¿no? La fábrica se encarga de darle la protección y de prevenir los accidentes, en fin, ¿no? Eso se entiende. Pero si la persona se enferma, qué sé yo, le puede dar una gripe o le da alguna cosa más seria, ¿no? Eso ya no compete al Estado. Cada uno ve su problema, ¿no? O sea, por lo tanto, no están describiendo ningún sistema de salud pública financiado por el Estado. No hablan de los hospitales, tampoco de las clínicas privadas, no nos hablan cómo funcionan los laboratorios clínicos para el diagnóstico, los diagnósticos por imagen, en donde estoy yo metido, o ni de la industria farmacéutica. O sea, el Estado no proporciona ni atención de salud personal, ni exámenes auxiliares, ni medicinas. ¿No? ¿No? Es más, también nos dicen que cada vez menos se está interviniendo en eso. Dicen que este, por el contrario, dice, en ese país el Estado está tratando de abstenerse cada vez más de los problemas de salud de las personas. ¿Qué les parece?
por un lado muy avanzados y por otro lado me parece esto un poco así, un poco cruel, ¿no? Bueno, pero hay cosas peores que vamos a leer más adelante. Ok, gracias Renato. Mayra, ¿nos lees el siguiente, por favor? Los servicios de transporte rápido que permiten ampliar considerablemente los límites de la ciudad están bajo control municipal. Los cuerpos de bomberos urbanos están sostenidos por las fundaciones de prevención y de seguros de incendios. Todos los edificios urbanos o rurales son ignífugos y llevan siéndolo desde hace más de 75 años. Ujú. Bien, ya en el párrafo anterior que me olvidé de comentar, ya está entrando un poco en materia cuando dicen que las ciudades, o sea, los municipios, las comunas, ¿no? Los ayuntamientos, no pueden cobrar impuestos. ¿Eh? Solo la concesión, solo obtienen recursos por la concesión de licencias a las actividades comerciales. Eso me había faltado comentarles, ¿no? Bien, entonces ellas obtienen sus rentas de sus empresas socializadas. No sé a qué se refiere con las empresas socializadas. Y además reciben una asignación económica calculada per cápita, o sea, por cabeza, ¿no? Para cada habitante de la ciudad directamente del Estado. ¿Ok? O sea, los municipios que cubren una ciudad con una población determinada reciben dinero del Estado para cada uno de sus habitantes. O sea, por eso dicen per cápita, por cabeza, ¿no? Y también nos están diciendo acá que los municipios no pueden gestionar préstamos o endeudarse, ¿no? Que en buena cuenta, cuando un municipio se endeuda, está endeudando a todos los ciudadanos que viven ahí, ¿no? Bien, entonces eso no está permitido. Bien, y ahora lo que nos acaba de leer Renato, es que nos hablan del transporte. El transporte rápido, nos hablan, está bajo control municipal, ¿no? Y después nos dicen algo muy interesante, lo que lo hace muy práctico para ampliar los límites de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que si las líneas de transporte, por ejemplo, los trenes o me imagino que son trenes rápidos, ¿no? Este, aumentan sus distancias, también aumenta la ciudad, ¿no? ¿Cómo interpretan ustedes eso? Que permiten ampliar considerablemente los límites de la ciudad. O sea que a medida que aumentan las vías de comunicación, aumenta también la ciudad. O sea, no se choca, no invade a una ciudad vecina. O sea, las ciudades no están pegadas una con otras, ¿no? Sino hay un espacio en donde pueden crecer. Si no, no sé cómo interpretar eso, este párrafo. ¿Mm? Bien. También nos dicen que los bomberos, los cuerpos de bomberos, son mantenidos por fundaciones, fundaciones de prevención y seguros de incendio y que desde hace 65 años todos los edificios están construidos a prueba de incendios. Hace un tiempo yo vi una película de un edificio futurista que había construido un arquitecto, ¿no? En donde estaba previsto que nunca hubieran incendios, o sea, si había un pequeño fuego en cualquiera de los departamentos, inmediatamente se activaban unos sistemas de extinción de incendio, ya sea con agua o con anhídrido carbónico, qué sé yo, y quedaba automáticamente conjurado el incendio. Y la película trata justamente de unos criminales que hackean el sistema computarizado que controlaba eso y hacen que comience a incendiarse el edificio. Una nueva versión de incendio en la torre, pero con más tecnología. Está entrando Rubén Rodríguez, voy a abrirle la puerta. Entonces yo me imagino que en esas ciudades de ese continente, de esa gran nación continental, los edificios se están construyendo con una tecnología parecida, ¿no? Para evitar que todo el edificio se incendie. Y también los materiales, ¿no? No como acá. Acá es peligrosísimo un incendio
porque todas las casas son de madera, de drywall, y si se prende una casa, se prende la del costado también, ¿no? Porque todo es material inflamable. Bueno, creo que está entrando este muchacho Rubén, que es peruano. Hola Rubén, bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? Acá uniéndome recién. Ajá, Gracias, gracias. Ahí me anotan para leer. siempre bienvenido. Te voy a agregar entre los lectores. Entonces, Listo, listo. am, bien, ¿qué más nos dicen? Ok, pasamos a esto de no hay agentes del orden público. Le toca Me toca a mí, José. a Luis. Te toca a José Luis, ¿no? Sí. No hay agentes del orden público nombrados por el municipio, por los municipios. Las fuerzas policiales las mantienen los gobiernos de los estados. Los agentes de este departamento se reclutan casi exclusivamente entre los hombres solteros de entre 25 y 50 años. La mayoría de los estados graban a los solteros con un impuesto bastante alto que se condona a todos los que se enrolan en la policía estatal. En la medida de los estados, la fuerza policial es la 10ª parte de la que era hace 50 años. Ya. Este párrafo me pareció bien interesante. Miren, están hablando de la policía, ¿no? Los agentes del orden, ¿no? Del orden público, los cuales nos dicen son pagados por el gobierno estatal. Y la policía está conformada solo por hombres solteros. Miren, es muy triste que un policía que arriesga su vida enfrentando delincuentes tenga familia, ¿no? Porque esa familia corre el riesgo de quedarse desamparada cuando al policía lo matan, lo pueden matar, ¿no? Y de hecho los matan. Entonces, esta policía está conformada solo por los hombres solteros entre 25 y 50 años, ¿no? Me imagino que van ascendiendo, ¿no? Y cuando tienen 50 años ya son los jefes, ¿no? Bien, no nos mencionan mujeres policías, solamente hombres, ¿ok? Y nos dicen que los hombres se meten ahí porque si son solteros, tienen que pagar mucho impuesto. Entonces, están grabados con muchos impuestos, los que no se casan, los que no quieren casarse, ¿no? Tienen que pagar impuestos. Entonces, una forma de ahorrarse los impuestos es entrar a los cuerpos policiales. Interesante, ¿no? Entonces, se ahorran impuestos perteneciendo al cuerpo policial, ¿no? Y finalmente nos dicen que en promedio la policía de ese país es la 10ª parte, ¿no? Eh, O sea, se ha reducido al 10% en los últimos 50 años. Seguimos. En la hora que se casan, se retiran y ya pagan menos impuesto. Si se casan, pagan menos impuestos porque el Estado los ayuda con la familia, ¿no? Bien. Ok, le toca a Marlene, creo. Adelante. Los sistemas tributarios de los 100 estados relativamente libres y soberanos son poco o nada uniformes, ya que las condiciones económicas y de otra índole varían considerablemente en los distintos sectores del continente. Todos los estados tienen 10 disposiciones constitucionales básicas que no se pueden modificar sin el consentimiento de la Corte Suprema Federal, y uno de estos artículos impide gravar más del 1% anual sobre el valor de cualquier propiedad. Los solares para viviendas, tanto urbanos como rurales, están exentos. Ok, bien. Como les decía, en este párrafo recién empiezan ya a describir el sistema tributario, ¿no? El cual nos dicen varía mucho de estado en cada uno de los estados que conforman esta gran nación continente, ¿no? Debido obviamente a sus características económicas distintas de cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, hay 10 disposiciones que deben cumplir todos los estados, una de las cuales les impide cobrar más del 1% del valor de cualquier propiedad al año, ¿ok? O sea, hay un impuesto predial que no debe pasar del 1%, pero no graban la casa habitación, o sea, donde uno vive, ¿no? Ya sea en la ciudad o en el campo, no paga impuestos. ¿Qué les parece? Seguimos. Anita, nos lees el siguiente.
El gobierno federal no puede contraer deudas y para que un Estado pueda pedir un préstamo, se requiere un referéndum con una mayoría de 3/4, salvo por razones de guerra. Puesto que el gobierno federal no puede endeudarse, el Consejo Nacional de Defensa está facultado para gravar en la medida necesaria a los estados en caso de guerra, tanto con dinero como con hombres y materiales. Pero ninguna deuda puede prolongarse más de 25 años. Miren ustedes, así como los gobiernos locales, el gobierno federal no puede contraer deudas. Sin embargo, puede hacerlo por referéndum, ¿no? O en caso de guerra. Y el Comité Nacional de Defensa, que podríamos decir es algo así como el Ministerio de Defensa, puede gravar a los estados con impuestos adicionales por motivo de guerra, ¿no? O sea, y no solo puede recabar impuestos de todos los estados que constituyen esa nación, sino incluso puede mandar de personas, de hombres, para que vayan a luchar a la guerra y también de materiales, de pertrechos de guerra, ¿no? Bien, seguimos. Eh, Rubén, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo y eh, la primera fuente de ingresos? Ok, este, quiero llamar la atención sobre algo, me gustó mucho eso de los solteros, ¿no? Que, bueno, hay gente que quiere permanecer soltera y en ese planeta, en ese estado, le cobran un impuesto, ¿no? Hasta que se casen, ¿no? Pero me pregunto si habrá una penalidad en el caso de que alguien tenga hijos sin casarse, pues, ¿no? Porque ahora con la nueva generación que hay ya nadie cree en el matrimonio, ¿no? Bueno, yo estoy a favor del matrimonio civil, ¿no? Antes de tener hijos, ¿no? Probablemente, pero ya muchos de mi generación se unen sin tener hijos, ¿no? No sé cómo será ya si habrá un tipo de una ceremonia, ¿no? Civil, ¿no? Para los recién casados que quieren contraer nupcias y tener hijos, ¿no? Me imagino que habrá una penalidad, ¿no? Ya habíamos leído algo sobre los matrimonios. Por lo general la gente se casa, ¿no? Para formar una familia y para casarse tienen que haber pasado por la escuela de padres. ¿Recuerdan que leímos eso? Que había unas escuelas de Claro, capacitación claro. para padres, ¿no? Para saber criar a los hijos, para saber, pues, llevar el hogar, en fin. O Es, sea, o sea, disculpa que te interrumpa, o sea, me imagino que en ese estado nadie puede tener hijos sin antes haberse casado propiamente, ¿no? Y si eso sucede, me imagino, ¿no? Que habrá una penalidad, ¿no? ¿Cómo sería, no? En ese caso. sí, mira, yo creo que pueden haber hijos naturales, entre comillas, sea fuera del matrimonio, eh, y no nos describen dónde van esos niños, cómo esos padres irresponsables que tuvieron un hijo sin haberse casado o haber formalizado su relación, este, pueden pues encargarse de la crianza del hijo. Yo pienso que los ayudan para que, si sucedió eso, si una mujer se embaraza y tiene un hijo, este, yo creo que el Estado les da las facilidades para que puedan tener y criar a esos hijos, ¿no? Padre y madre. Ahora, si se trata de un padre irresponsable, bueno, aquí hablan de gente inferior, de gente que no asume responsabilidades, que son sancionados severamente, ¿ah? Como si fueran criminales. Entonces, probablemente esos padres que no quieren reconocer a su hijo o que quieren desentenderse de su responsabilidad son sancionados, ¿no? Y ya no se les permite criar a un hijo si han tenido esa actitud, ¿no? De no aceptarlo o de no recibirlo en el seno de una familia, ¿no? Para que ese niño crezca con un padre y una madre y tenga pues una estabilidad emocional y pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, no entran en detalle de eso, pero es interesante tu observación. No sé qué, qué podría... Sí, pues imagínate que acá en Urantia se implementara eso, pues, ¿no? O sea,
Mira, yo te que diría nadie que se podría casar así nomás, ¿no? aquí en Canadá y probablemente en otros países, se reconoce la unión de hecho. O sea, si una mujer dice, yo estaba viviendo con este señor y con él he tenido este hijo, ese niño tiene exactamente los mismos derechos que si esa señora se hubiera casado. El hijo también tiene todos los derechos. No pierde ningún derecho por ser un hijo natural o por ser un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Eso hay acá. Pero, Yo, sí, mira, yo, por ejemplo, estoy preocupado porque muchas veces cuando sucede así, bueno, acá el humano planea para cosas materiales, ¿no? Para hacer una empresa, X cosas, pues, ¿no? Pero muchas veces, vienen los hijos al mundo sin planearlos, pues, imagínate, ¿no? Entonces, muchas veces se casan después de haber tenido los hijos. Pero muchas veces estos niños de familias que vienen así, podría llamarse disfuncionales, después en el futuro, ¿no? Pueden llegar a ser delincuentes, pues, ¿no? Porque no han tenido una familia, ¿no? Fuerte, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Y no, eso ya acá, por ejemplo, en Perú ya la delincuencia ha subido, ¿no? Bastante, ¿no? Y sé que es porque las familias se están destruyendo, pues, ¿no? No están bien consolidadas, ¿no? Ese es el tema, pues, ¿no? Muchas personas solo piensan en el egoísmo, ¿no? O sea, tienen los hijos y de ahí se separan de la pareja, están con otro, tienen otro hijo. Y así, pues, ¿no? Hay personas que tienen hijos con bastantes personas y esta también a la vez, ¿no? O sea, al final estos hijos crecen, pues, ¿no? En un ambiente que no es el adecuado y se ve, ¿no? Toda esta forma en que al final se pueden convertir en delincuentes, ¿no? Personas que restan en la sociedad, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido haberse criado en una familia disfuncional, pues, ¿no? sí, Eso era todo, José. Muchas gracias. Voy a leer entonces, a ver, no sé si. Perdón, me quedó una sí, curiosidad también Anita con quería respecto a agregar esto. algo. Adelante, Anita. Que hablan, o Sí. sea, de los hombres solteros que pagan muchos impuestos, pero no hablan no pasa eso con las mujeres. Ujú. Si las mujeres son solteras, Claro, o sea, ellas sí no pagan los impuestos. mm, No mencionan nada de eso, ¿no? sí, acá están hablando de los hombres solteros que pagan alto impuesto y que para ahorrárselos se meten a los cuerpos policiales, ¿no? Claro. Mm, sí, pero no hablan de las mujeres. Mm. Creo que en ese país las mujeres tienen un rol específico, ¿no? Eh, Fundamentalmente dedicadas a la familia, a la crianza de los hijos. Pero los que no tienen hijos, Las que no tienen hijos, supongo que pueden desempeñarse en cargos públicos o en alguna actividad profesional y, bueno, deben pagar sus impuestos. Ahora vamos a ver en más detalle cómo son esto de los impuestos, ¿no? En esta sección. ok. Sí. Pero lo que dice Rubén acerca de que las familias disfuncionales, bueno, es lo que he visto yo desde que nací en mi país, que muy pocas familias están bien constituidas. Hay mucha unión informal, hay mucha convivencia, la cual es una unión, eh, es una unión no sólida, ¿no? Es fácil para alguien que no ha firmado un papel, ¿no? Separarse y dejar abandonada a la pareja. Y después esa mujer que se ve sola, con un hijo o dos o más, busca otra pareja a quien le da un hijo justamente para tratar de retenerlo. Y la otra pareja también la deja, y entonces así tiene hijos de varias parejas. Y esos hijos andan pues de su cuenta en la escuela de la calle y por supuesto caen fácilmente en las bandas de delincuencia juvenil y después de criminales, ¿no? Y están resentidos con la sociedad porque han vivido esa suerte, no han tenido la suerte de estar en un hogar bien constituido. Entonces, a este documento empieza diciendo que la familia es la célula de la organización social, o sea, no hay una sociedad sana si es que no están bien constituidas las familias. Por ahí se debe empezar. Y el Estado debe hacer todo lo posible. También la religión, las iglesias deben hacer todo lo posible para que haya familias bien constituidas. Bueno, seguimos. Ahora sí, Rubén, nos lee, por favor. Sí, listo. A ver, dice, los ingresos para sostener el gobierno federal provienen de las 5 fuentes siguientes. Uno,
derechos de importación. Todas las importaciones están sujetas a un arancel destinado a proteger el nivel de vida de este continente, que está muy por encima de cualquier otra nación del planeta. Estos aranceles los establece la Corte Industrial Suprema tras la ratificación por parte de ambas cámaras del Congreso Industrial de las recomendaciones del jefe ejecutivo de Asuntos Económicos, que es nombrado conjuntamente por estos dos cuerpos legislativos. La Cámara Alta Industrial es elegida por los trabajadores, la baja por el capital. Ok. Bien, entonces esta es la primera fuente de ingresos, ¿no? O sea, no tanto, creo que en su campaña Trump estaba diciendo eso, ¿no? Que no tanto va a gravar a los ciudadanos, sino va a subir aranceles de productos que vienen, pues, ¿no? A competir con la producción nacional, ¿no? Y entonces de ahí va a sacar recursos, ¿no? Eso es lo que se llaman derechos de importación o aranceles. Y aquí están establecidos por la llamada Corte Industrial Suprema. ¿No? Bien, seguimos. Renato, nos lees la siguiente fuente de ingresos. Derechos de autor. El gobierno federal estimula la invención y las creaciones originales en los 10 laboratorios regionales donde apoya a los genios de todo tipo, artistas, autores y científicos, y protege sus patentes. El gobierno se queda a cambio con la mitad de los beneficios generados por dichos inventos y creaciones, ya se trate de máquinas, libros, obras de arte, plantas o animales. Miren ustedes, o sea, el Estado saca dinero de los derechos de autor, o sea, los ingresos generados por los genios de la ciencia o del arte, ¿no? Este, ¿Y por qué lo hace? Porque promueve eso, o sea, les da todas las facilidades a las personas que tienen talento para que desarrollen su genialidad, ¿no? En la ciencia y en el arte, ¿no? En 10 laboratorios, nos hablan de 10 laboratorios regionales. Y después, el 50% de todo lo que produce eso, esa invención, ¿no? Ya sea artística o científica, queda para el Estado. Seguimos. Disculpa, eso se ve bien, muy bueno, ¿no? Porque como se cumple, ¿no? A quien mucho se le da, mucho se le requiere, ¿no? Y si es que el Estado apoya la educación, ¿no? Totalmente, imagínate, pues, ¿no? Se ganará bastante también, ¿no? Acá sí es diferente, ¿no? Uno invierte en su educación, pero de ahí gana el 100%, ¿no? Depende si es que trabaja para alguien o trabaja para él mismo, pues, ¿no? Pero lo veo muy bueno esto. Aquí, a veces creo que se abusa un poco de los derechos de autor o de las llamadas, ¿cómo le llaman? Las patentes, ¿no? ¿Han oído hablar? O sea, si alguien descubre algo, inventa algo, tiene su patente y todo el que use ese invento le reporta a él una ganancia. Incluso hay derechos de autor hasta por una canción, ¿no? Que has compuesto una canción, nadie puede tocar tu canción si no te paga. ¿No? Y a veces se prolongan esos derechos por muchos años. Lo mismo sucede con los productos farmacéuticos. Yo he visto eso, que hay unas patentes de ciertos productos, ciertas moléculas químicas que se usan como medicamentos que pueden tener 100 años de vigencia. O sea, hasta que no pasen 100 años, el laboratorio no va a dejar de cobrar por la venta de esos fármacos o de esos químicos. Bien. Ahí Acá, cobra como el esto lo 100%, promueve el pues, ¿no? Estado, automáticamente se queda con la mitad, ¿no? Para bien común, porque el Estado lo administra para todo el mundo. Ok, seguimos. Le toca a Mayra, creo. Sí. 3. Impuestos sobre sucesiones. El gobierno federal recauda un impuesto sobre sucesiones escalonado que va desde, me perdí, que va del 1 al 50%, dependiendo de la magnitud del patrimonio, entre otras condiciones. Sí, o Te leo sea, ok. esto es el impuesto, las sucesiones son las herencias, ¿no? O sea,
han dejado un dinero y el Estado cobra un impuesto sobre ese dinero, ¿no? Dependiendo del monto, ¿no? Dependiendo del monto puede cobrar desde el 1 hasta el 50%. Lee el siguiente también, Mayrita. Equipo militar. 4. Equipo militar. Sí. El gobierno obtiene una suma considerable con el alquiler de equipo militar y naval para usos comerciales y recreativos. Miren ustedes, no se está alquilando los equipos militares para hacer guerra, sino para fines recreativos. ¿Se imaginan cómo podría ser eso? O sea, que alquilen, por ejemplo, no sé, un tanque, Desfiles. ¿no? Qué sé yo, para que, no sé, se hagan seguramente obras teatrales, no sé cómo podría ser, no me imagino. Acá, Alquilar acá equipos hay juegos militares. que juegan con balas de pintura, paintball le dicen, donde se visten así tipo militar y se disparan, así alquilan lugares, pues, ¿no? Debe ser algo parecido. O sea, para jugar, ¿no? Bueno, Claro, para jugar, pero no se matan, pues, ¿no? hacerse daño, obviamente. Sí, Claro. Marlene, ¿qué querías agregar ahí? También puede ser que los usan para exposiciones o para parques. ¿Para qué? Perdón, no te entendí. Para parques, parques temáticos, por ejemplo, Ya. pues, aviones de guerra, entonces son parques temáticos que van Ujú. a conocer ese tipo de aviones o de tanques, o pues yo qué sé, de pronto algo así, parques temáticos. Claro, digamos como para ilustrar la historia de alguna batalla que hubo hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces ponen ahí cómo más o menos estaban distribuidas las tropas, los tanques, los cañones. Sí, seguramente, No, algo temporal, porque es alquilera, no se va a quedar ahí definitivamente el parque armado como eh, ferias. indefinidamente, ¿no? Sino, sí, bueno, En las producciones de películas de Hollywood, muchas veces, y varias veces, ¿no? Se solicita el alquiler de tanques, aviones, pues, para que salgan en la película, pues, ¿no? Me seguramente, imagino que también se puede. Sí, pues. sí, sí, para usos comerciales y recreativos, así se ha traducido. A ver, y por último, los recursos naturales. Ya habíamos hablado de esto. Em, Me toca, José. a ver, adelante, José Luis. 5. Los recursos naturales. Las rentas procedentes de los recursos naturales, cuando no se requieren en su totalidad para los propósitos específicos designados en la Carta Constitutiva del Estado Federal, se ingresan en el Tesoro Nacional. Ya, recuerden que acabamos de leer que el Estado es dueño de todos los recursos naturales. La mitad de todo lo que se produce por seguramente la explotación de estos recursos naturales van a las pensiones de vejez y la otra mitad a una serie de obras de saneamiento ambiental, de prevención de la salud. Recuerden que habíamos leído todo eso, ¿no? Para la educación de los superdotados, en fin. Bien, gracias, José Luis. Marlene, ¿nos lees el siguiente párrafo? Las asignaciones federales, excepto los fondos de guerra fijados por el Consejo Nacional de Defensa, son propuestas por la Cámara Alta Legislativa, ratificadas por la Cámara Baja, aprobadas por el jefe ejecutivo y validadas finalmente por la Comisión Presupuestaria Federal de los 100. Los miembros de esta comisión son propuestos por los gobernadores de los estados y elegidos por la Cámara Legislativa de los estados por un periodo de 24 años. Cada 6 años se renueva la cuarta parte de sus miembros por elección y también cada 6 años este cuerpo elige por mayoría de 3/4 a uno de sus miembros como jefe. Este se convierte así en director interventor del Tesoro Federal. Ok, bien, este párrafo es un poco complicado. Este último párrafo se refiere a los mecanismos legales que determinan la distribución de los dineros del Estado federal, ¿no? La cual es propuesta por la Cámara Legislativa Alta, que es ratificada por la Cámara Baja, luego promulgada por el jefe del Ejecutivo, o sea, le pone la firma el presidente o el primer ministro, le dicen el jefe ejecutivo federal.
Y finalmente es validada por una comisión de 100 personas, la llamada Comisión Presupuestaria Federal. ¿Mm? Bien. En caso de guerra, los fondos los asigna el Consejo Nacional de Defensa, o sea, el Ministerio de Defensa. Y finalmente explican cómo se nombran y renuevan los miembros de la Comisión Presupuestaria. Eso no vale la pena explicar. Bien, pasamos a la sección 8, las escuelas superiores. Ha leído Marle, ¿no? Anita, nos lees el primer acápite y la primera escuela. Ok. 8. Las escuelas superiores especiales. Además del programa de educación básica obligatoria, que se extiende desde los 5 hasta los 18 años de edad, existen las siguientes escuelas especiales. 1. Escuelas de administración pública. Estas escuelas son de 3 clases: nacionales, regionales y estatales. Los cargos públicos de la nación están agrupados en 4 divisiones. La primera división de la responsabilidad pública concierne principalmente a la administración nacional, y todos los titulares de cargos de este grupo tienen que ser graduados de las escuelas tanto regionales como nacionales de administración pública. En la segunda división, el interesado puede aceptar cargos políticos, electivos o por designación después de graduarse en alguna de las 10 escuelas regionales de administración pública. Su trabajo comporta responsabilidades en la administración regional y en los gobiernos estatales. La tercera división comporta responsabilidades estatales, y estos funcionarios solo necesitan poseer un título estatal de administración pública. Los titulares de cargos de la cuarta y última división no necesitan ningún título de administración pública, ya que todos son de libre designación. Son los puestos menores de asistentes, secretarios y técnicos ocupados por los diversos profesionales especializados que trabajan en calidad de administradores gubernamentales. Ok, vamos a tratar de sintetizar o de explicar esto un poco mejor, ¿no? Ya nos habían dicho que la educación básica es obligatoria desde los 5 a los 18 años. También nos hablaron de las escuelas de formación para los padres de familia. Y aquí nos describen otros tipos de escuelas, las llamadas escuelas superiores especiales. ¿Ok? Y en primer lugar nos mencionan las escuelas de administración pública, que pueden ser nacionales, regionales y estatales, y están destinadas a formar a los futuros funcionarios, las personas que ocuparán los cargos públicos. Pero también se capacita a los jueces de las cortes menores y estatales, así como a los tribunales jurisdiccionales para asuntos sociales, educativos e industriales, e incluso para los jueces de la Corte Suprema, quienes deben tener títulos de las 3 escuelas de administración pública. Me imagino que estos cursos para estos magistrados son para personas que ya han sido formadas en el derecho, ¿no? Y que además quieren cumplir con una función pública. ¿Mm? Bueno, yo lo entiendo así. Y lo interesante acá, lo importante es que nadie puede ocupar un cargo público si es que no ha sido graduado, si no ha salido, no ha aprobado todos sus cursos en estas escuelas de administración pública. O sea, no hay gente improvisada, no hay gente que tú me simpatizas, te puede poner en este puesto de jefe, ¿no? Y esa persona pues va a ir, va a buscar la forma de beneficiarse y punto, no tiene capacidad para organizar nada, para no sé, hacer un presupuesto o hacer un proyecto, para nada, ¿no? Eso es lo que estamos sufriendo en nuestros países, sobre todo en Y Latinoamérica. debería ser en todos los países. Así debería ser. Si para cualquier trabajo te piden experiencia, te piden título, te piden experiencia, ¿no? Y exitosa todavía. Este, para ser presidente de un país o para ser funcionario público de altísima responsabilidad no te piden nada, simplemente porque eres amigo del que salió elegido o qué sé yo, y así ponen un montón de gente improvisada.
Ven ustedes nomás qué congresistas hemos tenido que dan vergüenza. Y el último presidente del Perú era realmente una vergüenza. Me da mucha pena decirlo, ¿no? Porque fue elegido por un pueblo que se identificó con él, ¿no? Es increíble eso. Ok. Pero ahí ganó con Trafa, ¿ah? Seguro hubo trampa también, porque había gente que le interesaba poner a una persona ignorante y manipulable, ¿no? Para poder mover los hilos del poder, ¿no? Detrás en bambalinas, ¿no? Bueno, ha leído Anita. Rubén, por favor, nos lees el siguiente. Los jueces, creo. Ah, no, eso ya lo leímos, ¿no? Ah, bueno, me he adelantado a comentar esta parte Creo que que me eso dice falta. los jueces menores. O termina tú, Anita, de leer este párrafo para que lo vean cómo ha sido redactado por el Melquisedec. Ok. Los jueces de las Cortes menores y estatales poseen títulos de las escuelas estatales de administración pública. Los jueces de los tribunales jurisdiccionales para asuntos sociales, educativos e industriales poseen títulos de las escuelas regionales. Los jueces de la Corte Suprema Federal tienen que poseer títulos de todas estas escuelas de administración pública. Muy bien, gracias, Anita, ya lo explicamos. Gracias. Rubén, siguiente, escuelas de filosofía, de ciencia y creo que las navales también. Ya, léete las cuatro últimas. Ok. Escuela de Filosofía. Estas escuelas están afiliadas a los templos de filosofía y tienen cierta relación con la religión como función pública. 3. Instituciones de ciencia. Estas escuelas técnicas están coordinadas con la industria más que con los sistemas educativos y se administran en 15 divisiones. 4. Escuelas de formación profesional. Estas instituciones especiales proporcionan la formación técnica de las diversas especializaciones profesionales, que son 12 en total. 5. Escuelas militares y navales. Cerca de la sede central nacional y en los 25 centros militares costeros se mantienen estas instituciones dedicadas a la formación militar de ciudadanos voluntarios entre 18 y 30 años de edad. Los menores de 25 años necesitan el consentimiento de sus padres para ser admitidos en estas escuelas. Ok. Entonces, aparte de estas escuelas de administración pública que acabamos de leer, que me parecen importantísimas, que deberían existir en todas partes, existen las escuelas de filosofía, ¿no? Que están afiliados a los templos de filosofía. Ahí le dan mucha importancia a la filosofía, ¿no? Este, y también dice que están relacionados con la función pública de la religión. O sea, las iglesias tienen una labor pública, ¿no? Y están íntimamente relacionadas con estos templos de filosofía. Después hablan de escuelas de ciencia que están coordinadas con la industria y que tienen 15 divisiones. Después las escuelas de formación profesional, que son 12, hay 12 profesiones, parece, que se imparten en esas escuelas. Y finalmente las escuelas militares y navales. Separan, no hablan de la aviación. Bueno, pero dicen que las escuelas militares están cerca del centro de la capital, que estaba, ¿se acuerdan? En un centro que era montañoso, en el centro del continente. Y obviamente las escuelas navales tienen que estar en las costas, ¿no? Y ahí se forman ciudadanos voluntarios, ¿ya? No es obligatorio entrar a la milicia, ¿no? Son voluntarios entre 18 y 30 años. Y entre los 18 y 24 años requieren del consentimiento de sus padres para entrar a esas escuelas militares. Bien, pasamos. Pasaría la parte de la administración privada, porque acá hablan toda la administración pública Sí. y los que tienen sus empresas. Bueno, ellos son profesionales, o sea, hay profesión, hay escuelas de formación profesional, como hemos visto en el acápite número 4. Y ahí entra la Y parte de hay administración 12 privada. profesiones en total. No las Mm, mencionan, ¿ah? Pero seguramente ahí está la administración de empresas privadas, ¿no? Eh, eh, claro. pues, la profesión de economía, qué sé yo, de médico, de abogado, escuelas profesionales, ¿no? Mm. Arquitectos, ingenieros, tiene que haber. Bien,
Pasamos a la sección 9, el plan de sufragio universal. Renato, por favor, nos lees el primer párrafo. Renato, ¿estás ahí? Abre tu micro. Creo que no. No te escuchamos, Renato. Estás mutis. De repente se ha ausentado. O quizás se haya ausentado. Vamos a pasar a Mayra. Mayra, por favor, nos lees. El plan de sufragio universal. Aunque el acceso a los cargos públicos está reservado a los graduados en las escuelas estatales, regionales o federales de administración pública, los líderes progresistas de esta nación descubrieron un defecto grave en su plan de sufragio universal y hace unos 50 años elaboran una disposición constitucional para modificar el sistema electoral como sigue. Miren ustedes lo que nos dicen aquí, que hace unos 50 años se modificó el sistema electoral para corregirle graves defectos, ¿ok? O sea, no obstante, los funcionarios públicos han sido egresados de las escuelas especiales de administración, pero parece que eso no era suficiente. Habían problemas, habían defectos y por lo tanto han tenido que modificar. Como sigue, dice. A ver, ¿cómo entra a tallar esto? José Luis, nos lees el punto número 1, el siguiente párrafo. 1. Todos los hombres y mujeres tienen un voto a partir de los 20 años. Al cumplirlos, todos los ciudadanos deben incorporarse obligatoriamente a dos grupos de votantes. Se inscribirán en el primero de acuerdo con su función económica, industrial, profesional, agrícola o comercial, y en el segundo, según sus inclinaciones políticas, filosóficas y sociales. Todos los trabajadores pertenecen así a algún grupo electoral económico. Estas agrupaciones, igual que las asociaciones no económicas, se regulan de forma muy parecida al gobierno nacional en su triple división de poderes. La inscripción en estos grupos no se puede cambiar durante 12 años. Ok. Acá hay varias cosas interesantes y nuevas para nosotros, ¿no? Hablan de hombres y mujeres. Todos tienen un voto, ¿no? A partir de los 20 años. Todos pueden votar y deben votar. Ahora vamos a ver que el voto es obligatorio y hay fuertes multas por el que no quiere votar. Bien. Pero estos votantes no votan directamente, aparentemente. Hay un voto directo especial que lo vamos a ver más adelante, pero lo primero que tiene que hacer un hombre o una mujer que ha alcanzado la edad para poder votar, ejercer su derecho a voto, es incorporarse en dos grupos de votantes. En el primer grupo se incorporan de acuerdo a su función económica, ¿no? Ya sea industrial, profesional, agrícola, filosófica, social, dice. Perdón. Ya, y en el segundo grupo, o sea, se inscriben en dos. Entiendo que se inscriben en los dos, no en uno u otro. O sea, cada votante se inscribe primero de acuerdo a su función económica y segundo de acuerdo a sus inclinaciones políticas, filosóficas o sociales. Interesante, ¿no? O sea, yo me identifico con tal grupo político, filosófico, social, digamos un partido, ¿no? No hablan de los partidos políticos acá, sino que cada votante dice, bueno, como yo soy abogado, me voy a inscribir en el grupo de los abogados, del gremio de abogados, para votar a través de ese gremio. Y además, como a mí me parece que tal o cual propuesta política, simpatizo con tal o cual propuesta política, me inscribo en el grupo de esa propuesta. ¿Ok? Entonces se escriben como profesionales o por su actividad económica, aunque no sean profesionales, y también por su inclinación política. O sea, ya están en dos. ¿Qué más viene acá? Dos. La segunda propuesta que hicieron, ¿no? Ya me volví a entrar, es que Ok, ¿puedes leernos tú, Renato, la número 2? Ok. A propuesta de los gobernadores de los estados o de los ejecutivos regionales y por mandato de los consejos supremos regionales,
Las personas que han prestado un gran servicio a la sociedad o han demostrado una sabiduría extraordinaria en el servicio al gobierno pueden disponer de votos adicionales, pero no más de una vez cada 5 años. Estos supervotos están limitados a 9 y el número máximo de sufragios de cualquier votante múltiple es 10. Los científicos, inventores, profesores, filósofos y líderes espirituales también son honrados. Los científicos, así. Los reconocidos de este modo con un mayor poder político, estos privilegios cívicos avanzados confieren los consejos supremos estatales y regionales, igual que las escuelas superiores especiales, otorgan los títulos académicos. Los beneficiarios se orgullecen de incorporar estos símbolos de reconocimiento cívico junto con sus otros títulos a su lista de logros personales. Bien, este párrafo me pareció muy interesante. Miren, las personas que se han distinguido por sus servicios sociales en la función pública, ¿no? O por inventos, por ciencia, o porque eran grandes maestros, o filósofos, o líderes espirituales, incluso religiosos, ¿no? Son distinguidos con votos adicionales. O sea, acá le dicen el supervoto. O sea, aparte de su voto personal, todo ciudadano tiene derecho a un voto, hombre o mujer, ¿no? Pueden tener más votos, pueden votar varias veces más por esa condición de ser ciudadanos distinguidos. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, miren, esto estimula a que la gente se supere, progrese y cumpla con sus responsabilidades, porque de esa forma son ciudadanos con más poder político, o sea, que pueden ejercer su derecho de voto con más fuerza que otros que no se han distinguido por eso. Eso me parece muy justo. ¿Mm? Ahora nos dicen que hay un límite. No pueden haber más de 9 supervotos, más el voto personal serían 10 votos. O sea, nadie puede votar más de 10 veces, ¿no? Eh, y eso una vez cada 5 años. Bien. Entonces, este mayor poder electoral me parece que está muy bien ganado, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, pasamos a la sección 3. Estábamos, Renato, Mayra, José Luis, por favor. Los Ok, individuos. yo leí, pero le tocaba a Maylén, Me porque yo toca a leí. mí, No, leyó Renato y Sí, yo me leí, toca a mí. le a ver, toca a Maylene. A Marlene, perdón. Sí. Tercero, todos los individuos condenados a trabajos forzados en las minas y todos los funcionarios del gobierno mantenidos por fondos procedentes de los impuestos están privados del derecho a voto mientras estén en esta situación. Esto no se aplica a las personas de la tercera edad, jubilados con una pensión a los 65 años. Bien, acá sí nos queda claro que las personas que están trabajando en trabajo forzado en las minas son como condenados, ¿no? Son esclavizados de esa forma, no sé por cuánto tiempo, ¿no? ¿O será su cárcel? Será un tipo de cárcel a trabajo forzado o bien algún tipo de castigo, ¿no? Bien, pero están condenados, dice, a trabajos forzados en las minas. Bien, ellos no pueden votar. Ya habíamos adelantado un poco de eso, ¿no? También están exceptuados, dicen, los que reciben pensión. Eh, a ver, ¿cómo era esto? No quiero confundirme. O sea, los individuos que están en trabajos forzados en las minas y los funcionarios del gobierno que están mantenidos por fondos públicos están privados del derecho a voto mientras estén en esa situación, ¿no? Pero no se aplica a las personas jubiladas con una pensión a los 65 años. Ahora sí queda claro. Sí, Marlene. Aquí en Colombia, los que están exentos, que no deben votar o no pueden votar, son los que están privados de la libertad en cárceles
Y Ya. el ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea son los únicos que no tienen derecho a voto. Ya una vez salen pues, su condena, regresan a ser ciudadanos y pueden volver a votar, igual que los militares. Un militar en retiro puede votar, un militar en ejercicio no puede votar. Funciona aquí en Colombia de esa manera, no sé cómo sea en otros países. Yo te digo que en Perú tampoco votan los militares ni los policías, que es una guardia civil, ¿no? Pero sí, los reos sí tienen derecho a voto, mira. Los reos pueden votar, inclusive pueden ser candidatos. Eso ya es el colmo. Eso es el Este, colmo de los colmos. Hemos visto que hay un José, reo que... no sé si ya cambiaron la ley, creo que ya la cambiaron y creo que ya los militares y policías pueden votar también, Ah, porque bueno, estoy muy actualizado, mi papá es entonces, militar y ya podía votar ya. Sí, hubo gracias, un tiempo Rubén, que no podían. por ponerme al día en eso, ¿no? Pero eso me parecía Sí. aberrante. Ok. Entonces, Marlene, Anita, nos lees lo de las 5 categorías de sufragio. El número 4. 4. Hay 5 categorías de sufragio que corresponden a la media de los impuestos anuales tributados cada 5 años. Los mayores contribuyentes pueden llegar a tener hasta 5 votos más. Esta concesión es independiente de todos los demás reconocimientos, pero ningún elector puede emitir nunca más de 10 votos. Ok. Fíjense ustedes, esto también es muy interesante. O sea, hay 4 categorías de sufragio de acuerdo al pago de impuestos. Los que pagan más impuestos tienen más votos, o sea, pueden tener más votos, hasta 5, ¿no? En los comicios o en las elecciones que se dan cada 5 años, ¿no? Y esos votos adicionales que le dan porque son buenos pagadores de impuestos son independientes a los votos que adicionales o los supervotos que puedan haber tenido por ser personas distinguidas, lo que habíamos visto en el párrafo anterior, ¿no? En el punto 2, ¿no? O sea, si son inventores, profesores, filósofos, líderes espirituales y ya tenían supervoto, ahora por pagar bastante impuestos tienen más voto, pero no pueden pasar de 10. Eso sí, nadie vota más de 10 veces, ¿no? O sea, hay un límite, 10 votos. Bien. 5. Le toca a Rubén. Ok, cuando se adoptó este plan electoral, el método territorial de votación fue sustituido por un sistema económico o funcional. Todos los ciudadanos ahora votan como miembros de grupos industriales, sociales o profesionales sin importar su lugar de residencia. De este modo, el electorado se compone de grupos consolidados, unificados e inteligentes que eligen solo a sus mejores miembros para los puestos gubernamentales de confianza y responsabilidad. La única excepción a este sistema de sufragio funcional o colectivo es la elección cada 6 años de un jefe ejecutivo federal por sufragio de toda la nación con un solo voto por ciudadano. Ok, ok. Este párrafo también vale la pena comentarlo. Em, entonces, miren ustedes, el voto de todos los funcionarios públicos, ¿no? Se da por agrupaciones, ¿no? O sea, uno pertenece a una agrupación profesional de intelectuales o sociales y a través de ahí se emite el voto. Solamente el voto es directo cuando se trata del ejecutivo, el jefe ejecutivo, o sea, como decir el presidente de la República. Y ahí cada uno, vota con un solo voto, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Esta forma de votación hace que el sistema de gobierno sea sólido, sea funcional, sea orgánico. O sea, independientemente de quién sea la cabeza, el jefe ejecutivo, hay un sistema que está perfectamente bien articulado, consolidado, con gente capaz y ese sistema funciona. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué funciona? Porque todos esos funcionarios tienen que haber sido graduados de las escuelas estatales de administración pública. Seguimos. Eh, Renato, léete los dos últimos de una vez. De este modo, excepto en
elección del jefe ejecutivo son las agrupaciones económicas, profesionales, intelectuales y sociales de la ciudadanía las que ejercen el sufragio. El Estado ideal es orgánico y cada grupo libre e inteligente de ciudadanos representa un órgano vital que está en funcionamiento dentro del organismo gubernamental más grande. Es lo que Las acabamos de comentar. escuelas, Sigue. las escuelas de administración pública están facultadas para iniciar procedimientos ante los tribunales estatales con el objeto de privar del derecho a voto a todo individuo deficiente, ocioso, indiferente o criminal. Estas gentes reconocen que cuando el 50% de una nación es deficiente o inferior y posee derecho a voto, esa nación está condenada. Entienden que cuando domina la mediocridad, la nación se desploma. Votar es obligatorio y se imponen fuertes multas a quienes no depositen su papeleta. Muy bien. Entonces acá nos están reafirmando que el voto es a través de estos gremios, ¿no? Profesionales. Bueno, no es un voto directo entonces. Es como los colegios electorales o los partidos políticos. O sea, todos los miembros de ese partido político votan, ¿no? En grupo. Y solamente se vota en forma directa y personal por el jefe ejecutivo, ¿no? El presidente de toda la nación. Bien. Eh, y reafirman esto de que los funcionarios tienen que haber sido graduados de las escuelas estatales. Los que desaprueban por ociosos o indiferentes o deficientes, ¿no? No solamente no van a poder ocupar ningún cargo público, sino también se les niega el derecho de votar, ¿no? Eh, y, y- y es tan severo esto y tan serio que están al mismo nivel de los criminales, ¿no? Los criminales tampoco pueden votar. Y ellos consideran que si una nación tiene un 50% de su población deficiente o inferior, está condenada a desaparecer, ¿no? Bien. Y también nos dicen que imponen fuertes multas a los votantes aptos que se niegan a votar. Ok. Ahora, Es mi turno. las cosas que estamos leyendo son interesantes, algunas nos van a chocar un poquito, algunas son perfectamente aplicables en nuestra realidad, aquí en nuestros países de nuestro planeta, pero hay otras que probablemente no puedan aplicarse de la misma forma, ¿no? Esto es un modelo, es un ejemplo que nos cuentan de un planeta vecino, que tiene mucho en común con nosotros, ¿no? Que pertenece a Satania, que se plegó a la rebelión, que sus hijos materiales fracasaron en su misión de elevación biológica, ¿no? Y nosotros incluso podríamos decir que tenemos una ventaja con respecto a ellos, porque ellos nunca han recibido un hijo otorgador, ni han recibido una visita de un hijo divino. Nosotros sí. Nosotros hemos tenido el séptimo otorgamiento del Padre del Universo. Entonces, y además tenemos el espíritu de la verdad derramado por él cuando partió. Entonces tenemos algunas ventajas sobre ellos. Vamos a ver un poco más de eso en los últimos párrafos. Es mi turno, Pepe. Es tu turno. Adelante, Mayrito. 10. La lucha contra el crimen. Los métodos de este pueblo para hacer frente al crimen, la demencia y la degeneración, aunque en algunos aspectos agradarán a la mayoría de los urantianos, entre otros, les resultarán sin duda espantosos. Los delincuentes comunes y las personas deficientes son recluidos por sexos en distintas colonias agrícolas donde se mantienen sobradamente con sus propios recursos. Los criminales habituales más peligrosos y los dementes incurables son condenados a muerte por los tribunales en cámara de gas letal. Wow. Numerosos crímenes, además del asesinato, entre ellos la traición a la responsabilidad del gobierno, acarrean también la pena de muerte y la acción de justicia es rápida y segura. A la verdad que está fuerte, sí, esa. Este párrafo es muy fuerte porque pone a los miembros de la administración pública, o sea, a los funcionarios corruptos,
al mismo nivel que cualquier criminal y tiene pena de muerte en cámara de gas. ¿Ok? Entonces, en esta parte el revelador nos advierte un poco que algunos de los métodos que han adoptado en ese país para combatir el crimen, ¿no? No solo el crimen, sino también la demencia y la degeneración. O sea, cuando ellos detectan que hay alguien que está loco, ¿no? Que está fuera de la realidad, ¿no? Que ha perdido la razón. O personas degeneradas, probablemente hay drogadictos, hay viciosos, qué sé yo. Esos los eliminan. Bueno, me da pena por los dementes, porque qué culpa tienen de haberse enfermado, ¿no? Pero a los demás sí me parece bien, porque así los mismos que trabajan en el gobierno, así no roban, porque Sí. saben que lo que les puede esperar. Mira acá Entonces, cómo estamos con la corrupción que hay. oh, No pasa nada. Pero si saben que si roban, los van a eliminar, a ver si van a seguir robando. ujú, ujú. Y mira que hay juristas que dicen que la severidad de la pena no previene eh, eh, el delito. Dicen, ¿no? Que aunque haya pena de muerte, siempre van a haber delitos y siempre van a haber... Pero yo creo que no, porque acá vamos a leer más adelante que la criminalidad ha bajado al mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay penas severas. Eso mismo ha sucedido en Singapur, por ejemplo, ¿no? Que tanto critican a la gente, que los dictadores, pero hay veces para grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Y El Soluciones. Salvador también, ¿cómo era? Y en El Salvador, que Era el país creo ahí que no más los violento de la matan, región y pero ahora es los el tienen más seguro. enjaulados. No los matan y los tienen ahí como animales, ¿no? Hay Y tienen gente que que, trabajar para pagar su comida. Bien hecho, ¿está bien? sí. Marlene, por favor, disculpa que te demore tu intervención. No, tranquilo, no hay problema. Yo creo que no somos demasiado laxos. Por ejemplo, aquí en Colombia eh, hay una ley que para los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes pagan hasta máximo 60 años de cárcel. Ahora el gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso un proyecto de ley para rebajarle penas a estas personas, rebajarles penas hasta el 50% si asumen su responsabilidad. La mayoría de la gente estamos en contra de eso, porque pues aducen que las penas no evitan que hayan más delitos. Eso es lo que aducen ellos. Pero nosotros, o el común de la gente, pensamos que pues de pronto, pues sí, pero algo de miedo deben tener de tener una cadena perpetua, por ejemplo, algo que realmente les cueste, les duela matar o violar un niño. No por el contrario que les rebajen penas como está proponiendo Gustavo Petro. Eso para el pueblo en común es doloroso. Imagínense los padres de estas víctimas que les rebajen penas a esta gente, ¿qué Y pues, pueden estar pensando? para que sigan haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ponen en peligro a la sociedad. Eso es algo terrible que hacen este, gente por razones políticas, ¿no? Son sus compañeros, ¿no? Porque el tipo ha sido guerrillero también. Ha matado gente. Entonces, Claro, y la guerrilla, los guerrilleros son los que más captan y secuestran niños para llevarlos a la guerrilla. Y como él fue guerrillero, pues como que él sigue como teniendo esa mentalidad. Él como que no ha dejado de ser guerrillero en su interior, realmente. aquí hemos visto en nuestros países cosas realmente aberrantes, que a mí me avergüenzan que hayan pasado en mi país también, y sigue pasando. Y el tema aquí, para aplicar penas severas como la pena de muerte, lean esta parte, ¿no? El último renglón que dice que la acción de la justicia es rápida y segura. ¿Qué quiere decir? Que hay todo un sistema honrado, honesto, que administra justicia y no condena si no tiene pues todas las pruebas de la culpabilidad del criminal. ¿No? Yo me acuerdo cuando era chico, había pena de muerte para los violadores, ¿no? Eh, y entonces hubo un caso de un pobre hombre, ¿no? Humilde, que lo acusaron de haber violado a un niño.
y lo fusilaron. Y me acuerdo que la prensa se llenó de cabezados que decían que lo habían fusilado injustamente, que él no había sido el culpable, ¿no? Que las pruebas que usaron para condenarlo eran cuestionables, no tenían el peso necesario para eso. Y después salió en una nueva constitución, quitaron la pena de muerte y la restringieron solamente en caso de traición a la patria y en tiempo de guerra. O sea, si estamos en guerra y alguien traiciona a la patria, ya se lo fusilan, ¿no? Bueno, y también sucedió que alguien lo acusaron de haber pasado información a Chile, no sé qué, y lo fusilaron al pobre, era un militar de bajo rango, me acuerdo. Todas esas cosas han pasado y parece un exceso de la justicia o algo demasiado cruel, ¿no? Pero si esto se aplicara a verdaderos criminales que están sueltos en las calles y a políticos corruptos, creo que, como decía mi abuela, otro gallo nos cantara. Las cosas así, Depuramos la sociedad, se depura de alguna manera. sí. Y los que lo han hecho, ¿no? Contra viento y marea y ignorando por completo todos los aullidos de esos defensores de los derechos humanos, ¿no? Han compuesto el país, han curado a la sociedad de gente malvada. Bueno, Los derechos humanos no solamente es para todos. O sea, sí. Ellos a los defienden derechos los humanos derechos de los nos criminales. han tratado como de guiar hacia otro sector y deben ser para todos los ciudadanos, de bien y de mal. Así es, Marlene, 100% de acuerdo contigo. Bueno, ay, ojalá que terminemos el documento, estamos a 8:30 ya. Seguimos. Me Eh, toca. el gas letal. Te toca, José Luis, adelante. Este pueblo está dejando atrás la era negativa de la ley para entrar en la positiva. Recientemente han llegado al extremo de intentar prevenir el crimen condenando de por vida en colonias de detención a quienes consideran asesinos o grandes criminales en potencia. Si más adelante esos reclusos demuestran que se han vuelto más normales, pueden recibir la libertad condicional o ser indultados. El índice de homicidios que el índice de homicidios de este continente no es más que el 1% del de las demás naciones. Ujú. O sea que acá hay también cadena perpetua, pero una cadena perpetua que puede ser condonada, que puede ser, ¿cómo decir?, libertad condicional o indultados encima. Indultados significa que ya olvidan el delito y la persona se va a su casa, ¿no? Porque ha sido rehabilitada. O sea, ya es otro sistema de justicia en donde ya no se elimina al criminal, ¿no? Se le da la oportunidad de corregirse, ¿no? Y nos terminan diciendo que el índice de homicidios se ha reducido al 1%. Bien. Lee el último también, José Luis, para terminar la sección. Hace más de 100 años se empezaron a tomar medidas para impedir la reproducción de los criminales y los deficientes. Y estos esfuerzos han dado ya resultados satisfactorios. No hay cárceles ni manicomios por la sencilla razón de que estos grupos son 10 veces menos numerosos que en Uganda. Ok, entonces, ellos ya tienen un método para detectar este, quiénes son realmente deficientes y no van a poder desempeñarse normalmente en la sociedad, así como los criminales, y se les impide la reproducción, o sea, para que no se perenice esos genes defectuosos, y les ha dado, dice, resultados satisfactorios. Y así como se han reducido las cárceles y los ah, hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque hay mucho menos de lo que hay aquí en nuestro planeta. Muy bien, pasamos al número 11. Le toca a A Marlene. mí, 11. La preparación militar. El presidente del Consejo Nacional de Defensa puede designar a los diplomados de las escuelas militares federales como guardianes de la civilización, en 7 grados según su experiencia y aptitud. Este consejo se compone de 25 miembros propuestos por los más altos tribunales parentales, educativos e industriales y confirmados por la Corte Suprema Federal.
Está presidido en virtud de su cargo por el jefe de Estado Mayor de Asuntos Militares Coordinados. Sus miembros ocupan el cargo hasta los 70 años. Perdón, está muteado porque están haciendo mucho ruido acá. A ver, continuamos. Le toca a Anita los cursos de los oficiales. Los cursos que siguen estos oficiales duran 4 años y están necesariamente vinculados al aprendizaje de algún oficio o profesión. No se da nunca formación militar sin estudios industriales, científicos o profesionales asociados. Cuando termina su formación militar, el interesado ha recibido durante ese curso de 4 años la mitad de la educación que se imparte en cualquiera de las escuelas especiales, donde los cursos duran también 4 años. De este modo, se evita la creación de una clase militar profesional al proporcionar a muchos hombres la oportunidad de ganarse la vida al tiempo que adquieren la primera mitad de una formación técnica o profesional. Bien, esto creo que también se da en las escuelas militares acá, o sea, los militares tienen una capacitación como ingenieros o como mecánicos, aparte de sus cursos que llevan propiamente de guerra, ¿no? O de defensa, también tienen una formación profesional. Bien, seguimos. El servicio militar. Rubén. A ver, el servicio militar en tiempos de paz es enteramente voluntario. El alistamiento en cualquiera de las ramas del servicio es por 4 años, durante los cuales todos los hombres cursan algún tipo de estudio especial, además del aprendizaje de las tácticas militares. La formación en música es una de las actividades principales de las escuelas militares centrales y de los 25 campamentos de formación distribuidos por la periferia del continente. Durante los periodos de menor actividad industrial se utiliza automáticamente a muchos millares de desempleados para reforzar las defensas militares del continente en tierra, mar y aire. Todo esto es interesante, no vale la pena comentarlo mucho. Seguimos, Renato. Aunque estas gentes mantienen una poderosa organización militar para defenderse de los intentos de invasión de los pueblos hostiles que los rodean, debe constar a su favor que desde hace más de 100 años no han utilizado esos recursos para una guerra ofensiva. Se han civilizado hasta el punto de ser capaces de defender con la fuerza su civilización sin caer en la tentación de utilizar su poderío militar con fines agresivos. Desde que se estableció el Estado continental unificado, no ha habido guerras civiles, pero durante los 2 últimos siglos han tenido que afrontar 9 encarnizadas guerras defensivas, 3 de ellas contra poderosas confederaciones de potencias mundiales. Aunque esta nación mantiene una defensa adecuada contra los ataques de sus vecinos hostiles, presta mucha atención a la formación de estadísticas, científicos y filósofos. Muy bien. Entonces ellos consideran muy necesario tener un buen ejército, una buena marina y estar preparados para cualquier agresión, que de hecho las han tenido, ¿no? Y su organización militar está tan bien constituida y es tan fuerte que ha podido rechazar o repeler esos ataques. Y otra cosa que tienen es que no usan esa fuerza militar para agredir, sino solamente por fines defensivos. ¿No? Y por último, a ver, léenos el último también, ya estamos terminando. Cuando están en paz. Cuando están en paz con el mundo, casi todos los mecanismos móviles de defensa se ponen al servicio de los negocios, el comercio y el esparcimiento. Cuando se declara la guerra, toda la nación se moviliza. Durante el periodo de hostilidades rige el salario militar en todas las industrias y
y los jefes de todos los departamentos militares se convierten en miembros del gabinete del jefe ejecutivo. Ok, en esos casos de guerra, entonces son los militares los que toman el control del país y este, utilizan la mayor cantidad de recursos para la defensa, ¿no? Bien, pasamos a la última sección del documento. Mi turno, perdón. Por favor. 12. Las otras naciones. Aunque la sociedad y gobierno de este pueblo único son en muchos aspectos superiores a los de las naciones de Urantia, cabe señalar que en los otros continentes, hay 11 en este planeta, los gobiernos son claramente inferiores a los de las naciones más avanzadas de Urantia. O sea, esta nación continental es muy superior a quizás a las potencias más poderosas que tenemos nosotros. Pero todas las demás naciones inferiores, todos los otros estados en esos 11 continentes que tiene el planeta, están muy por debajo de los países, digamos, del primer mundo de Urantia. Sí. Sigue con el siguiente también, Mayrita. A A día día de... de hoy, este gobierno superior proyecta establecer relaciones diplomáticas con los pueblos inferiores y ha surgido por primera vez un gran líder religioso que aboga por enviar misioneros a las naciones circundantes. Muchos no nos tememos que estén a punto de cometer el error que tantos otros han cometido, de intentar imponer a otras razas una cultura y una religión superiores. Lo mejor para este mundo sería que esta nación continental de cultura avanzada se limitara a ir al exterior para traer a su territorio a los mejores elementos de los pueblos vecinos y, tras haberlos educado, los enviara de vuelta como emisarios de cultura a sus hermanos sumidos en la ignorancia. Y por supuesto, si un hijo magistrado llegara pronto a esta nación avanzada, podrían suceder rápidamente grandes cosas en este mundo. Sí. Este párrafo es importantísimo y ahí les he subrayado esa parte, ¿no? Surge un líder religioso que dice que hay que, ¿no? Entrar a catequizar o a imponer las cosas buenas que ellos consideran que son superiores a esos pueblos, ¿no? Y eso es un error. Lo que hay que hacer es buscar los mejores elementos de esos pueblos para formarlos, para acostumbrarlos a ese estilo de vida en donde, pues, la gente tiene más derechos, tiene más comodidades, tiene más oportunidades de desarrollarse y con esas ideas que regresen a sus lugares de origen, llevando esas ideas, ¿no? Eso es mejor aceptado de que a un extranjero venga y trata de imponer algo diferente a las culturas de esas naciones, ¿no? Eso ha sucedido en todas las conquistas y por eso que ha habido tanto derramamiento de sangre. Bien, seguimos. José Luis, por favor, los dos siguientes. Este relato de los asuntos de un planeta vecino se ha hecho gracias a un permiso especial y con la intención de hacer progresar la civilización y acelerar la evolución gubernamental en Urantia. Se podrían describir mucho más cosas que interesarían y fascinarían sin duda a los urantianos, pero hemos agotado los límites de nuestro mandato con esta revelación. Los urantianos deberían, sin embargo, tener presente que su esfera hermana de la familia de Satania no se ha beneficiado de ninguna misión de magistrado ni de otorgamiento de los hijos del paraíso. Por otra parte, los diversos pueblos de Urantia no están separados entre sí por una desigualdad cultural tan grande como la que se segrega a la nación continental de sus vecinos en este planeta. Aquí en estos dos párrafos están destacando, ¿no? Eh, las ventajas que tenemos nosotros con respecto a ellos, que si bien ellos están más adelantados en haber podido lograr una nación continental también organizada, ¿no? Pero
nosotros tenemos la ventaja de haber recibido un hijo de otorgamiento, un hijo del paraíso, que es nada menos que y nada más que el hijo creador de este universo. Y además tenemos espíritu de la verdad, ¿no? Que entonces con esto deberíamos nosotros salir ya y superar estos problemas. Primero logrando la paz en el mundo. Lo primero que se debe lograr, y lo van a refrendar, lo van a reafirmar más adelante, es que haya paz en el mundo. Y nunca ha habido paz. Seguimos. El último párrafo se lo damos a Marlene. Lo que nunca nos han dicho es si este planeta pertenece a Momantia, ¿cierto? Este planeta, Monmati es el sistema solar, Nuestro, pero sí. este Nos planeta dicen que hasta Satania. que es el sistema local, ¿no? Que reúne hasta 1000 mundos, de los cuales hay 619. O sea, es uno de los 619 mundos de Satania. Este. Y es uno de los mundos, uno de los 37 mundos que se plegaron a la rebelión. Ujú. Y es uno de los mundos en donde también fracasó la misión adámica. En eso compartimos similitudes. Aparte que debe ser un planeta con atmósfera, con continentes, con océanos, hay marina, Parecido al nuestro. muy similar al nuestro y la gente también debe ser muy similar a nosotros, ¿no? Ahora, ninguna forma de vida es exactamente igual de planeta a planeta, pero sí hay seres respiradores en los planetas con atmósfera y las formas de vida, ¿no? Más bien las formas de vida extrañas son los seres eléctricos o los seres elementales, ¿no? Que los vimos en ese documento 30 y tantos hace tiempo. Pero la mayoría de planetas es más o menos de las mismas dimensiones que Urantia, tiene atmósfera como Urantia, tiene continentes, tiene mares. De esos son la gran mayoría de los planetas de un sistema. Sí, Rubén. Sí, también dicen que es una esfera que está muy cercana a Urantia, ¿no? Pero de hecho que para nosotros decir cerca es como decir sistema solar, ¿no? Pero para ellos cerca, ¿qué será? Pues, ¿no? Será pucha, más allá, ¿no? Pero sí está dentro del sistema de Satania, ¿no? Pero sí está cerca relativamente, ¿no? Sí, no nos, Algún día los podremos conocer, tal vez, no nos o ellos a nosotros. pero es vecino, o sea que es colindante, ¿no? Bueno, algún día sabremos dónde es exactamente. Ok, gracias, José Luis. Perdón, Rubén. Bien, Los urantianos deberían, sin embargo, tener presente que su esfera hermana de la familia. Ah, no, eso ya lo ya lo hemos leímos, leído. el último párrafo. El derramamiento del Espíritu de la Verdad proporciona la base espiritual para llevar a cabo grandes logros en beneficio de la raza humana del mundo de otorgamiento. Urantia está, por lo tanto, mucho mejor preparada para hacer realidad de forma inmediata un gobierno planetario con sus leyes, sus mecanismos, sus símbolos, sus convenciones y su idioma. Muy bien. ¿Qué Entonces, pasó? ¿sí? Se salió. Perdón, ¿qué pasó? Ah, ok. Perdón, no sé qué hice, que lo saqué. Ello podría contribuir muy poderosamente al establecimiento de una paz mundial bajo el imperio de la ley y podría conducir en su día al amanecer de una verdadera edad de esfuerzo espiritual. Una edad así es el umbral planetario de las edades utópicas de la luz y vida, presentado por un Melquisedec de Nevadón, preparado por José Illescas. Sí. Muchas gracias, Marlene. Entonces, miren, en este párrafo destacan eso que habíamos dicho, ¿no? Lo primero es lograr la paz en el planeta, que haya el imperio de la ley, que va a ser el amanecer, ¿no? De el umbral planetario de las edades utópicas de luz y vida, ¿ya? Lo que todo el mundo espera como una utopía, pero que tarde o temprano se va a dar aquí, se va a dar en nuestro planeta, ¿sí? Y por ahí debemos empezar. Entonces tomemos el, el ejemplo de este planeta y apliquemos lo que es aplicable, eh,
algunas de esas cosas deben ser drásticas porque ya hemos visto que algunos gobiernos han tomado decisiones drásticas y han logrado, ¿no?, controlar estas lacras sociales, ¿no? Y poner orden. Eso es lo que se necesita. Muy bien. Hasta aquí llegamos en nuestra sesión de hoy. La próxima semana entraremos al Jardín del Edén. Ya comienza ya una historia más bonita y, bueno, trágica, un poco trágica también, de lo que sucedió en el primer jardín. Hubo un primer jardín, después hubo un segundo jardín. Ya nos enteraremos de todo eso en el siguiente documento. Ok, a todos ustedes les agradezco por su presencia y participación. Los quiero mucho. Gracias, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta la próxima Cuídense. semana. Bye. Bye bye.